Samurai X no solo nos ofrece épicas peleas y personajes memorables, sino que también nos sumerge en profundas reflexiones sobre la vida y la redención. Entre todas sus enseñanzas, hay una que marca un antes y un después en la historia de Kenshin Himura: el deseo de vivir. Este concepto, simple a primera vista, es en realidad la clave para que Kenshin alcance su máximo potencial y descubra el principio secreto de la técnica definitiva del Hiten Mitsurugi. ¿Cómo puede el deseo de vivir hacer la diferencia entre la derrota y la victoria? ¿Por qué este principio cambia por completo la manera en que Kenshin pelea y ve el mundo? Analicemos esta poderosa filosofía de este extraordinario anime. Comencemos con el capítulo clave para entender sobre el principio secreto. Cuando Hiko le da a entender que lo matará, Kenshin empieza a tener miedo. Este paso hacia atrás lo demuestra, y como en todas sus peleas anteriores, él ignora su miedo a la muerte, siendo valiente y con eso enfrentar lo que sea que lo amenace. Esto ha sido así desde su niñez, siempre controlando su miedo para enfrentar a todos, y eso lo ha llevado a ganar peligrosas batallas durante tantos años. En este momento, igual que la pelea de Saito, sus ojos se hacen amarillos. El Batuzai se muestra por su valentía a no temerle a la muerte. Hiko, al ver sus ojos, lo insulta porque su pupilo sigue sin entender lo que le hace falta. Al recordar una de sus memorias más antiguas, vuelve a escuchar las palabras de las tres hermanas, que debe vivir y que en ese momento no lo entendería porque es solo un niño, pero algún día sí. Kenshin, teniendo los ojos de Batuzai, el que no teme, el que mata sin sentimentalismos, repentinamente llora. Es entonces cuando, antes de morir, a manos de su maestro, ve a esas personas que significan algo en su vida, que lo quieren y le dirían exactamente lo mismo, que tiene que vivir. La epifanía llega al borde de su muerte. Él tiene personas que ama y no quiere perderlos. Él quiere volver a estar con ellos. Kenshin quiere vivir. Es aquí donde él entendió todo, en el límite de su vida. Ahora, con el verdadero color de sus ojos, y aún con lágrimas en ellos, completa la técnica y logra hacer el Amakakeru. Seiyuro luego pone en palabras el significado de la epifanía de Kenshin sobre cómo él dejó de pensar en la vida por haber matado a tantas personas en el pasado, creyendo que su vida ya no significaba nada. Pero ahora, al tener el deseo de vivir, Kenshin ya es más poderoso que el Batuzai, ya que al conocer este principio secreto, y el Amakakeru no será vencido jamás. El Batuzai se basa en no temer nunca, creyendo que eso lo hacía poderoso e invencible, y por un tiempo lo fue. Pero para lograr el Amakakeru no basta no temer, no basta ser el mejor con la espada. La clave del Amakakeru, Ryo no Hirameki, es quien la ejecuta. Este debe tener un deseo inquebrantable de vivir, ya que solo así podrá superar el instinto natural de defensa y dar un paso adelante. Este paso adelante en el momento crucial, alcanzando una velocidad mayor que la de cualquier adversario. No obstante, esto te lleva más cerca de la muerte, tanto así que solo el hecho de querer vivir puede salvarlo. El maestro le explica que, hasta ese momento, Kenshin ha luchado con la intención de proteger a los demás, pero sin preocuparse por su propia vida. Esta actitud limitaba el verdadero potencial de Kenshin, y este momento es crucial en la historia de él, porque cambia su perspectiva de la vida. Ya no solo debe luchar por los demás, sino también por sí mismo, que su vida vale la pena y que es importante para muchos. El maestro, al ser vencido por Kenshin, sonríe, ya que su misión con su pupilo fue completada con éxito. Acepta su muerte y le deja el manto a Kenshin. Pero Hiko Seiyuro es demasiado pro para morirse. Ahora hablemos un momento de la música en la epifanía. Justo se detiene cuando lo comprende. Y luego de eso se hace un silencio prolongado. Ya no hay música, solo el grito de Kenshin y luego la voz de Seiyuro.
Ahora, en la pelea con Shisho, es la misma melodía, valiente y heroica, pero esta cambia a otra cuando Shisho elude el primer golpe y se prepara para atacar a Kenshin. La música es angustiosa, ya que no sabes lo que está pasando. No se sabe lo que va a pasar ahora que Kenshin no acertó el primer golpe. Esta nueva música, casi de suspenso, se realza más por la cara de Yumi. Su rostro está en shock y seguida con la expresión de terror de Shisho, reconociendo que no puede moverse. Cuando Kenshin lo golpea, la música termina siendo victoriosa y épica, como la escena que acabamos de ver. Ver el macaquero contra Shisho sin la música no significa mucho. De igual manera, escuchar la música sin la pelea le resta sentido y dejaría de ser legendaria. El detalle visual del duelo, junto con el magnífico score de Samurai X, nos deja una narrativa legendaria en el anime. Es cierto que, para lograr el macaquero Ryo no Hirameki, es necesario desear vivir, pero este principio no es solo el secreto de la técnica, es la clave para no rendirse, para seguir adelante y desafiar lo imposible. En este punto de la batalla, Kenshin se rinde. Sus heridas son demasiado graves, más que nunca antes. En su mente, ya ha aceptado su final. Piensa en lo que sucederá después de su partida, en cómo la nueva generación podrá continuar su lucha y acabar con Shisho. Se convence que ha cumplido su propósito, proteger al Japón, y ahora puede descansar. Pero entonces todo se oscurece, como si su vida ya se estuviera desvaneciendo. En medio de la oscuridad aparecen las luciérnagas de aquella noche, y con ellas la imagen que jamás podrá olvidar, el desconsuelo de Kaoru. Luego la voz de su maestro irrumpe en su mente con las palabras más significativas de su vida. ¡Vive Kenshin! Kenshin se despierta luego de eso para ver a Makoto preparándose para matarlo. Kenshin reacciona por esta figura de terror acercándose. Luego visualiza la promesa que le hizo a Kaoru y eso le obliga a tomar su espada otra vez. Y finalmente recordar sus ojos y su sonrisa, de ese rostro que siempre quiere ver, de la persona con la que quiere estar, la razón por la que Kenshin Himura quiere vivir. Esto me recuerda tanto a lo que sucedió cuando Kenshin, siendo Bakusai, mató al prometido de Tomoe. Este hombre, siendo derribado tantas veces, seguía levantándose por el amor de su prometida, porque no quería dejarla, no quería perderla. Él deseaba vivir para tener una vida junto a ella. Para su mala suerte, su contrincante era el Bakusai. De la misma manera, Kenshin se levanta una vez más y con determinación en su voz dice que alguien lo está esperando. No habla en plural, habla de ella, del amor que siente por Kaoru. No la quiere dejar atrás, no la quiere perder de nuevo. Con una mirada inquebrantable, le deja claro a Shisho que vivirá. Y si tiene que levantarse 1000 veces más, lo hará, porque esta batalla ya no es solo por Japón, ni por enmendar el pasado. Ahora se levanta por su futuro, por la vida que quiere compartir con ella. El mensaje central de Samurai X nos muestra que el deseo de vivir no es solo una necesidad física, sino una convicción emocional y filosófica. Para Kenshin, aprender a valorar su propia vida fue el paso definitivo para alcanzar la verdadera fuerza y superar sus límites. Este anime nos enseña que proteger a los demás es importante, pero solo cuando nos valoramos a nosotros mismos podemos alcanzar nuestro verdadero potencial. Kenshin no solo gana la batalla contra Shisho, sino que también se libera del peso de su pasado, aceptando que su vida tiene valor más allá de su rol como protector. Esta es la verdadera lección detrás del macaquero Ryo no Hirameki, vivir con determinación, dándole el verdadero sentido a la vida. ¿Qué opinas sobre la filosofía de Samurai X? Déjalos en los comentarios y suscríbete para más análisis como este. Nos vemos en otro video.